Ok, prepárate porque esto va a estar extenso. El melasma es una patología que afecta a muchas personas en el mundo. Este trastorno de la pigmentación de la piel puede ser frustrante y difícil de tratar, pero no te preocupes, estoy aquí para darte toda la información que necesitas desde qué es el melasma, sus causas, tipos y tratamientos efectivos. Te contaré todo en este video. ¡Empecemos! Hola amor, soy la doctora Jailén Solarte, soy médica especialista en medicina estética. Me encanta tenerte por acá. Si eres nuevo o nueva en este canal, te doy la bienvenida y te cuento que en este canal nos dedicamos a promover una medicina estética segura mediante el aporte de información que te ayude a tomar las mejores decisiones. El melasma es una afección cutánea común que causa manchas marrones o grisáceas en la piel, principalmente en la cara, aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, principalmente en las zonas que están frecuentemente expuestas al sol, como los antebrazos o el cuello. Se trata de un trastorno pigmentario causado por el aumento en la producción de melanina y que se presenta como parches oscuros en la piel. Atención, no toda mancha es melasma. Existen otros tipos de lesiones pigmentarias como la pigmentación postinflamatoria, los léntigos, las pecas, entre otras. Se me ocurre que podríamos hacer otro video sobre los diferentes tipos de manchas que existen. Déjame saber en los comentarios si te interesa ese tema para que haga otro video al respecto. Si bien el melasma es una patología sin género, es más común en mujeres, todo por influjo de las hormonas como los estrógenos, la progesterona, y es especialmente frecuente durante el embarazo, por lo que a veces se le llama la mancha del embarazo. Sin embargo, puede afectar a cualquier persona, independiente del género o de la edad. Otra característica del melasma es su alta incidencia de recidivas. Es una condición que no se cura, se trata, se controla, pero una vez terminado el tratamiento puede volver fácilmente ante cualquier estímulo. Quise hablar de esta patología porque, además de los desafíos físicos, el melasma puede tener un impacto significativo en la salud emocional y psicológica de quienes lo padecen. Las manchas oscuras en la piel, especialmente en áreas visibles como la cara, pueden afectar la autoestima y la confianza de algunas personas. Es más, muchos de mis pacientes con melasma me dicen que se encuentran cohibidos y que evitan eventos o actividades sociales que antes disfrutaban para evitar la exposición. Si bien yo no tengo melasma, sí tengo pigmentación posinflamatoria y esta es una condición que honestamente me atormenta y con la que lucho diariamente. Por eso me resulta muy fácil empatizar y entender a todas aquellas personas que tienen melasma. A veces la percepción de nuestra apariencia puede llevar a sentimientos de frustración, ansiedad y en algunos casos hasta depresión. Por eso es importante abordar el melasma no solo desde el punto de vista de la estética, sino también considerando el bienestar emocional de los pacientes. Para entender mejor el melasma es importante conocer su fisiopatología, es decir, cómo se desarrolla esta afección a nivel celular y molecular. El melasma se caracteriza por un aumento en la actividad de los melanocitos, que son las células encargadas de producir melanina. La melanina es el pigmento que da color a nuestra piel. En personas con melasma, los melanocitos son más activos y producen más melanina en respuesta a estímulos como la exposición solar, las hormonas y factores inflamatorios. Los melanocitos están ubicados en una estructura de nuestra piel que se llama membrana basal. Viene a ser algo así como el límite entre la epidermis y la dermis. Bueno, allí en esa membrana basal están ubicados los melanocitos, que son células con forma como de pulpos con muchos tentáculos. Esos tentáculos vendrían a llamarse desmosomas. Y estos desmosomas son los encargados de ir llevando y depositando la melanina en otras estructuras y células de nuestra piel. La melanogénesis es el proceso mediante el cual los melanocitos producen la melanina. Este proceso comienza con la activación de los melanocitos por factores como la radiación ultravioleta del sol. Una vez activados, los melanocitos producen una enzima llamada tirosinasa. Esta enzima desencadena la formación y transformación de otra sustancia llamada tirosina. Se desencadenan una serie de reacciones químicas que van llevando progresivamente a la transformación de la tirosina en melanina. Hay dos tipos principales de melanina: la eumelanina, que nos da el color marrón y negro, y la feomelanina, que da los tonos amarillos y rojizos. En el melasma se produce principalmente eumelanina, lo que da lugar a que estas manchas sean marrones, características propias de esta afección. Además, ciertos factores hormonales como los estrógenos y la progesterona pueden aumentar la actividad de la tirosinasa y por lo tanto la producción de melanina. Esto explica por qué la melanina es tan común en el embarazo y en mujeres que toman anticonceptivos hormonales. Este aumento en la melanogénesis, es decir, aumento en la producción de melanina, no solo ocurre en las capas superficiales de nuestra piel, refiriéndome a la epidermis, sino también en capas más profundas, es decir, la dermis.
Esto hace que el melasma sea a veces tan difícil de tratar, porque encontramos pigmento no solo a nivel superficial, sino también a nivel profundo. Esto de la formación de melanina es complejo de explicar, no obstante, intenté hacerlo lo más simple posible. Cuéntame en los comentarios si me hice entender o más bien resultó ser un trabalenguas. Tu devolución es realmente importante para mí porque me ayuda a mejorar la calidad de estos videos. Las causas del melasma aún se siguen estudiando, pero se cree que están relacionados con varios factores, como por ejemplo la radiación ultravioleta del sol que estimula a los melanocitos, lo que puede provocar en la aparición del melasma. Incluso una pequeña exposición solar puede empeorar la condición. Como ya dijimos, el uso de anticonceptivos orales o la terapia de reemplazo hormonal en pacientes posmenopáusicas, también los cambios ocurridos durante el embarazo pueden desencadenar el melasma, ya que estas hormonas estimulan la actividad de la tirosinasa y en consecuencia aumenta la producción de melanina. También se habla de que algunos productos para el cuidado de la piel pueden causar irritación que desencadena una respuesta inflamatoria y la inflamación local puede generar una hiperproducción de melanina. También existe predisposición genética al melasma, por lo tanto, si tenemos familiares que padecen melasma, es más probable que nosotros también la desarrollemos. Otro factor poco discutido es que cuando nuestro cuerpo está en un estado constante de inflamación, ya sea debido a enfermedades crónicas, a una dieta inadecuada o al estrés, se pueden liberar citoquinas y mediadores inflamatorios que estimulan a los melanocitos. Una dieta alta en azúcares refinados, grasas trans y alimentos ultraprocesados aumenta la inflamación de nuestro cuerpo. Ya tengo un video donde hablo de estos alimentos que aceleran el proceso de envejecimiento. Te voy a dejar un enlace en la descripción. El melasma se puede clasificar en varios tipos según la profundidad a la que se encuentren los depósitos de pigmento. El melasma epidérmico afecta las capas más superficiales de la piel. Las manchas en este tipo suelen ser marrones y tienen bordes bien definidos. Este tipo de melasma responde mejor a los tratamientos y puede mejorar significativamente con el uso de cremas despigmentantes y protector solar. El melasma dérmico afecta las capas más profundas de la piel. Las manchas suelen ser de color grisáceo o azul y tienen bordes menos definidos. Este tipo de melasma es un poco más difícil de tratar debido a la profundidad de los pigmentos y se requieren tratamientos médicos que pueden ser a largo plazo. Y finalmente, el melasma mixto, que es una combinación de ambos, epidérmico y dérmico. En otras palabras, vamos a encontrar depósitos de pigmentos tanto superficiales como profundos. Este tipo de melasma presenta características de ambos y generalmente se requieren aún más tratamientos. El diagnóstico del melasma generalmente se realiza mediante un examen físico de la piel. Además del examen visual, el médico puede realizar también la historia clínica detallada para identificar factores desencadenantes como la exposición al sol, el uso de medicamentos hormonales o de algunos productos cosméticos, además de la historia familiar de melasma. El tratamiento del melasma puede ser complejo y generalmente requiere la combinación de varios tratamientos. Como te dije antes, la protección solar es fundamental. Por ello, recomendamos un protector solar de uso diario de un factor por lo menos de 50, que deberías usarlo incluso en días nublados y en interiores. Además, podrías acompañarlo con el uso de un sombrero de ala ancha y lentes de protección ultravioleta. Todo esto puede ayudar a minimizar la exposición solar. Olvidé decirte antes que la luz visible también exacerba las recidivas del melasma. ¿A qué me refiero con luz visible? A la luz que ingresa por la ventana, las lámparas que iluminan nuestras casas y los dispositivos electrónicos. Por eso es importante el uso del protector solar incluso dentro de casa. Las cremas que contienen ingredientes despigmentantes como el ácido cógico, el ácido acelaico, la vitamina C y el ácido tranexámico pueden ayudar a reducir la pigmentación. Estas cremas actúan inhibiendo la producción de melanina y promoviendo la renovación celular. En el caso de la vitamina C, tiene un doble beneficio porque además actúa reduciendo el impacto de los radicales libres. Existe un medicamento tópico muy popular para el tratamiento del melasma, se llama hidroquinona. Es una sustancia que yo particularmente desaconsejo porque habitualmente genera complicaciones y frecuentemente puede llegar incluso a empeorar el problema del melasma. No me quiero extender más en tratamientos domiciliarios porque es un tema bastante extenso que amerita en realidad otro video. De lo contrario, este se nos haría más extenso de lo que ya es. No obstante, si te interesa que haga un video sobre cremas o productos domiciliarios para tratamiento del melasma, déjamelo saber en los comentarios y me pondré a trabajar en eso. ¿Sabes qué? Es más, se me ocurre más bien que me vas a dejar un comentario con un emoji de un animalito, el que más te guste, el que quieras. Así sabré que realmente quieres que haga un video sobre cremas para el tratamiento del melasma. Ya dijimos antes que la inflamación sistémica puede empeorar y favorecer el melasma. Entonces, debemos contrarrestar esa inflamación evitando el consumo de azúcares, alimentos ultraprocesados y derivados de la harina de trigo, porque ya sabemos
que contiene gluten y esta es una sustancia proinflamatoria. Igualmente puede ayudar en este sentido la ceroterapia con vitamina C y glutatión, que son sustancias que reducen los radicales libres y la inflamación. Los peeling químicos que utilizan ácidos como el ácido acelaico, el ácido mandélico y el ácido fítico, entre otros, ayudan a exfoliar las capas superiores de la piel y a reducir la pigmentación. Este tratamiento es interesante porque al eliminar los queratinocitos, que son las células de la epidermis, que ya se vieron, entre comillas, contagiadas por la melanina, podemos ir deshaciéndonos progresivamente de la mancha. Los peeling químicos son en realidad uno de mis tratamientos favoritos para iniciar el tratamiento del melasma o cualquier otro tipo de mancha. Si te interesa saber más sobre peeling químico, en la descripción te dejo un enlace a un video que ya hice donde explico a fondo este tratamiento. La luz pulsada intensa o IPL es otra opción popular para el tratamiento del melasma. En ella se utilizan pulsos de luz de alta intensidad para penetrar en la piel y eliminar el exceso de pigmento. La IPL puede ser especialmente útil para el melasma epidérmico y superficial. Sin embargo, se debe tener precaución en el melasma dérmico porque hay un riesgo de que pueda llegar a empeorar la hiperpigmentación si es que no se utiliza de manera correcta. Y no digo que no se pueda usar, lo que digo es que siempre lo debes realizar con un médico que tenga experiencia en IPL. En este canal también vas a poder encontrar un video donde te cuento de qué se trata la luz pulsada y cómo se realizan las sesiones. Ese es un enlace más que te voy a dejar en la descripción por si te interesa saber más del tema. Los tratamientos con láseres como el ND-YAG pueden ser efectivos para tratar el melasma. Estos láseres ayudan a descomponer el pigmento y a estimular la regeneración de la piel. Hay algunos médicos que proponen tratamientos con láser de CO2 fraccionado, no obstante, en mi opinión, no es una sugerencia muy acertada porque a veces el láser de CO2 fraccionado puede llegar a empeorar el problema ya que genera mucha inflamación, mucha irritación y la piel responde como de manera paradójica empeorando el pigmento. Si llegaste a hacerte alguna vez tratamiento para manchas o para melasma con láser de CO2 fraccionado, cuéntanos en los comentarios cómo te fue. Ya sabes que todas las experiencias suman para ayudar a quienes estén luchando contra el melasma. La microdermabrasión es un procedimiento que utiliza cristales finos o una punta de diamante para exfoliar la piel y eliminar las células pigmentadas. Este tratamiento puede ser bastante útil, sobre todo para melasma epidérmico. En algunos casos podemos llegar a recetar medicamentos orales como el ácido tranexámico, especialmente en casos severos o resistentes a otros tratamientos. No es un medicamento apto para todos los pacientes, se debe evaluar cada caso, ya que es un fármaco que puede empeorar algunas patologías sanguíneas. Conjuntamente con los tratamientos médicos de consultorio, hay varios cuidados y medidas preventivas que puedes adoptar para mejorar y prevenir el melasma. Como te dije antes, protección solar es esencial. Usa protector solar todos los días y reaplícalo cada 3 horas si estás al aire libre. Trata de evitar la exposición al sol durante las horas pico, es decir, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y si necesitas estar al aire libre, en lo posible, busca estar siempre a la sombra. Sigue una rutina de cuidado facial que sea consistente y adecuada para tu tipo de piel. Incluye productos que ayuden a mantener la piel hidratada y protegida, que sean suaves y no irritantes, y evita aquellos que sean exfoliantes agresivos o productos con fragancias fuertes. Programa visitas regulares a tu médico para revisar tu piel y ajustar los tratamientos según sea necesario. Recuerda que el melasma se controla, no se cura. Ahora ya sabes que la inflamación sistémica juega un papel en el desarrollo del melasma. Por lo tanto, cuida los alimentos que consumes. Evita la ingesta de grandes cantidades de azúcares, alimentos procesados y harina de trigo. Te dejo por acá mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre tratamientos estéticos y antienvejecimiento, al igual que consejos prácticos para el cuidado de la piel. Gracias por acompañarme en este video. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu experiencia con el melasma, déjalo en los comentarios. Ya sabes, tu experiencia puede ayudar a otros a enfrentar mejor esta condición. Finalmente, quiero decirte que sé que el melasma puede ser una afección frustrante. No obstante, con el cuidado adecuado y los tratamientos correctos, es posible manejarlo y mejorar la apariencia de tu piel. Recuerda mi consejo de siempre: consulta con tu médico especialista antes de iniciar cualquier tratamiento para asegurarte que sea adecuado para ti. No olvides darle like a este video si te ha parecido útil, compártelo con otras personas que necesiten entender el melasma y suscríbete al canal para más contenido sobre medicina estética y cuidado de la piel. Te dejo por acá este video que creo que te puede interesar. Gracias por haber visto esto hasta el final. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.